Voy a comenzar con una frase que enunció Einstein en una oportunidad. Él dijo, solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y en cuanto al primero, no estoy muy seguro. En su ensayo El mundo de ayer, el famoso escritor Stefan Zweig, amigo de Freud, amigo personal de Freud, realizó de una manera extraordinaria un desarrollo en torno a las claves, los aspectos centrales de nuestro siglo pasado, del siglo XX. El primer capítulo comienza de esta manera. Si busco una fórmula práctica para definir la época antes de la Primera Guerra Mundial, la época en la que crecí y me crié, confío haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad. Esta expresión, la edad de oro de la seguridad, fundamentó una sensación que se convirtió en el máximo ideal de la vida humana, sobre todo porque se sostenía en la confianza que ya existía desde finales del siglo XIX, particularmente en Europa, porque estaba convencida, los habitantes de este continente europeo estaban convencidos de que se estaba transitando un camino inexorable, el camino de la razón y el progreso, consolidado sobre todo por los grandes adelantos de la ciencia y de la técnica, que se tenía la convicción que iban a asegurar e incluso a aumentar cada vez más el bienestar de las comunidades humanas. Esta fe en el progreso, sostenido y avalado particularmente por la ciencia y sus derivaciones técnicas, esta fe en el progreso que señalaba Stefan Zweig, se había convertido en una nueva religión. Y los ideólogos de esta nueva versión del capitalismo empezaron a sostener la importancia de estas virtudes liberales y de las mejoras inevitables que la ciencia iba a generar en la vida de los seres humanos. Pero, sin embargo, toda esta fe, toda esta esperanza, esta creencia, casi una certeza, de que existía un otro consistente, capaz de asegurar el bienestar y la felicidad de los seres humanos, esta creencia en el poder superior de la educación, el poder de la familia, la confianza de que la razón cada vez más elevada iba a neutralizar los efectos de la sinrazón, todo esto se dio de bruces, todo esto cayó, como se podría plantear, cayó, como decía Freud, como si la civilización y la cultura no hubieran sido más que una capa muy fina que en cualquier momento podía ser perforada por las fuerzas destructoras del infierno. Esta expresión de Freud de que la cultura entonces podía ser
perforada por las fuerzas destructoras del infierno, sin duda es lo que sucedió cuando esa esperanza de la época de oro de la seguridad que postulaba Stefan Zweig, el mismo Stefan Zweig lo vivió, eso fue perforado efectivamente por las fuerzas destructoras del infierno, que se han llamado de distintas maneras. Las armas químicas, la Shoah, los estragos nucleares, las variantes del fundamentalismo. En este sentido, la guerra pasa a ser una de las formas dominantes del lazo social, del lazo entre los seres humanos. En primer lugar, está en juego la tensión agresiva, es decir, la rivalidad inherente a toda relación con el semejante. El otro, como semejante, siempre puede tomar mi lugar. Y por eso no deja de ser permanentemente más que una amenaza para mí mismo, porque puede tomar mi lugar. La hostilidad entonces está en la raíz de la relación con el semejante. Es la hostilidad y no la armonía el componente básico de todo lazo social. El yo, es decir, la imagen de uno mismo investida narcisísticamente, contiene entonces en su núcleo, como lo planteó muy bien Lacan a partir de su texto El estadio del espejo y lo que continúa, que sobre todo sus tesis sobre la agresividad, el yo, la imagen de uno mismo invertida de narcisismo, decía, contiene en su núcleo la intención agresiva. El narcisismo no implica solamente el amor. El narcisismo se manifiesta también en el odio. En el odio que lo articula finalmente de una manera estrecha con la pulsión de muerte. Lo dijo Freud de una manera contundente en El malestar en la cultura. Este párrafo es absolutamente contundente. Dice, el prójimo, y él dice ahí prójimo, no dice semejante. Freud utiliza las dos palabras en alemán que son diferentes para Freud, aunque a veces en castellano las usamos en el lenguaje común como similares, el prójimo, el semejante. Pero él utiliza acá la palabra prójimo para referirse a un estatuto particular de lo que habitualmente llamamos semejante. Dice, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Esta frase impresionante de Freud, que se puede leer en la página 108 de la versión castellana del Malestar en la Cultura, en su última versión, es realmente contundente en cuanto a lo que significa efectivamente no solo la tensión agresiva, sino lo que justifica que Lacan tiempo después, sin duda inspirado en esta frase, mencione cuando plantea que el prójimo no es más que la inminencia absolutamente peligrosa del goce. A partir de 1920 hay una pregunta que desde ese momento reaparece insistentemente en la obra de Freud. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el destino del goce inherente a la pulsión de muerte que Eros no puede dominar?
¿Cuál es ese destino que Eros no puede dominar de la pulsión de muerte? Esto quiere decir que la tarea de integrar el goce en las redes simbólicas que organizan la cultura está siempre en un punto condenado al fracaso, lo que va a generar el interrogante que plantea justamente una incertidumbre radical frente al porvenir, alrededor o acerca del porvenir del ser humano. Por eso en el malestar en la cultura, Freud realiza una conclusión, me refiero a la conclusión final, lo que está exactamente al final de ese texto, en torno a esta pregunta: ¿qué va a suceder con la humanidad si existe un goce inherente a la pulsión de muerte que Eros no puede dominar? ¿Cuál va a ser el futuro de la humanidad si existe esa dimensión pulsional que la pulsión de vida o que Eros no puede dominar? Y dice Freud: he aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Fíjense que Freud no está hablando de cualquier cosa, está refiriéndose a qué va a suceder con la humanidad. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Con lo cual está diciendo que el aniquilamiento del otro, el autoaniquilamiento también, la agresión, la autoagresión, los fenómenos inherentes al odio en los lazos sociales, la guerra, etcétera, son aspectos de lo humano. Si ustedes quieren, podrían decir, es lo inhumano en lo humano, pero que forma parte de lo humano. No es lo animal del humano, forma parte de lo humano. Esta dimensión pulsional que forma parte de lo humano, ¿qué destino puede tener entonces? Porque ahí se juega el destino de la especie humana si existe una dimensión de la pulsión de muerte que Eros no puede dominar. Y entonces, poco después, ya ahora sí hacia el final exactamente del malestar en la cultura, Freud plantea esta conclusión, una conclusión muy específica, particular, especial. Dice: y ahora cabe esperar que el otro de los poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Y acá está la frase final, que es una pregunta, no una afirmación entonces. Dice: pero ¿quién puede prever el desenlace? Es decir, Freud plantea: no estamos seguros de que la humanidad tenga un final feliz. También es posible que no lo tenga. No es entonces una pregunta que implique eso que a veces se ha denominado en forma apresurada el pesimismo de Freud. No es pesimismo, es cierto que tampoco es optimismo. Es una posición mucho más pertinente para el psicoanálisis, que podríamos llamar escepticismo. Escepticismo relativo, no es el escepticismo absoluto que habían planteado los antiguos griegos como Sexto Empírico y Pirrón de Elis. Es un escepticismo que tiene su origen en los tiempos iniciales de la ciencia moderna, como por ejemplo en Descartes. Ahora bien, este antagonismo fundamental que planteó Freud entre Eros y Tánatos, o entre Eros y la pulsión de muerte, porque Tánatos es un término que Freud usa poco y nada,
Este antagonismo es el motor de la vida de los hombres y de la historia. De modo que la cultura, los altos valores del espíritu, todo lo que está ligado al eros que aglutina y sostiene lazos sociales, no puede existir sin la pulsión de muerte, y viceversa. En este sentido, la oposición entre lo que junta y organiza eros con aquello que desintegra y separa, esa oposición es la causa última del proceso de transformación permanente que caracteriza a la cultura humana. En la cultura humana, la violencia de este enfrentamiento se manifiesta tanto en las fuerzas destructivas que alberga, como en la innovación y la creación que están siempre presentes. Pero también es necesario considerar otra forma específica de violencia, desde el punto de vista de su referencia, de su causalidad, que ya no es meramente la violencia inherente a la relación con el semejante y particularmente el prójimo como la inminencia intolerable del goce. Es decir, la función de la agresividad y la posibilidad del odio en la relación con el semejante. También hay otra forma de violencia que consiste en la exclusión. La exclusión implica que para el humano muchas veces es necesario, y yo diría prácticamente en forma estructural, que exista otro identificado con el mal. Es decir, que haya otro que entonces, al ser identificado con el mal, merezca la segregación, debe ser segregado. La segregación es el efecto de la fascinación insoportable que ejerce el goce que se le supone al otro. Ese otro que en el mito freudiano está encarnado en el padre de la horda primitiva, que finalmente es el que queda y debe quedar segregado del clan de los hijos. La segregación es un fenómeno absolutamente evidente en el mundo contemporáneo. En nuestra época no solo existen los desechos materiales, la segregación llega hasta el extremo de convertir a los seres humanos como equivalentes a los desechos materiales, en un grado extremo de la segregación. Porque no solo existen, como decía, los desechos materiales, también existe otra variedad de desperdicio, mucho más problemático todavía. Es decir, los desperdicios humanos. El traslado, la reubicación, la posibilidad de alojar a los seres humanos segregados de la cultura, segregados de la civilización, es algo que no puede efectuarse con los mismos procedimientos que se emplean con la basura industrial. A pesar de que ambos fenómenos, el de la basura industrial y el de los seres humanos como restos desechables, obedecen a la misma lógica, es decir, al funcionamiento del discurso capitalista,
que incluye en su forma de funcionar un necesario mecanismo de discriminación, evacuación. Es decir, que cuando el valor de mercancía de un sujeto humano se agota, se transforma en un excremento y se precipita ahí, entonces, en esa dimensión evacuadora de la modernidad y la posmodernidad, transformándose en un resto que se puede descartar. Sin duda, esta degradación de los seres humanos no es el resultado de una especie de barbarie, sino que más bien es una verdadera forma de planificación de esos restos en nombre de la modernidad y la posmodernidad. Es decir, que la manera en que se programa la caducidad de las cosas y las personas, incluso y particularmente las personas reducidas a cosas, no es el resultado de un accidente, de un daño colateral, es el resultado de un cálculo. No es un accidente lamentable de un sistema que tiene muchas virtudes. Es el resultado de un cálculo. Ese cálculo es el cálculo que resulta del hecho de que los seres humanos pueden ser tratados como objetos al servicio de la satisfacción de otros. Esto quiere decir que esa fuerza que se ejerce sobre otros que son transformados en cosa, es uno de los sentidos de la palabra goce. En un texto muy interesante de Gustavo de Sala hay una frase que recuerda de un escritor napolitano, Roberto Saviano, que decidió escribir su novela titulada Gomorra el día en que en una oportunidad vio por casualidad que se abrían las puertas de un contenedor en un barco que estaba en el puerto de Nápoles, y entonces dice el escritor que del interior de ese contenedor cayeron decenas de cadáveres congelados, muy juntos, unos sobre otros, como sardinas en lata. Y el escritor continúa, en la primera página de la novela. Eran chinos que habían pagado toda su vida para que al morir los enterrasen en su cantón natal. El escritor Roberto Saviano decidió investigar cuál era el origen de ese contenedor tan extraño, tan terriblemente extraño, y descubrió que la muy particular y adinerada industria de la moda italiana estaba sostenida en la esclavitud de muchos inmigrantes chinos que trabajaban en condiciones infrahumanas controladas por la mafia. Y Saviano continúa en el texto con estas frases. El contenedor se balanceaba mientras la grúa lo transportaba hacia el barco. Las puertas mal cerradas se abrieron de golpe y empezaron a llover decenas de cuerpos. Parecían maniquíes, pero en el suelo las cabezas se partían como si fueran cráneos de verdad.
y eran cráneos. Del contenedor salían hombres y mujeres, también algunos niños, muertos, congelados muy juntos uno sobre otro, en fila, apretujados como sardinas en lata. Ahí es donde han acabado. Estaban allí. Caían del contenedor a decenas con el nombre escrito en una tarjeta atada a un cordón colgado del cuello. Todos habían ahorrado para que los enterrasen en su ciudad natal en China. Dejaban que les retuviesen un porcentaje del sueldo y a cambio tenían garantizado un viaje de regreso una vez muertos, un espacio en un contenedor y un agujero en un pedazo de tierra china. Bien, desde sus inicios, el psicoanálisis puso de manifiesto que la violencia entonces está en el núcleo mismo de lo humano, a tal punto que no deja de provocar una particular atracción a la que nadie, ningún sujeto humano, al menos en algún momento de su vida, puede sustraerse. Esto, que podría llamarse entonces el estúpido encanto de la violencia, confluye, como dijo una vez Daniel Gerber, confluye con el violento encanto de la estupidez, que también es una dimensión eminentemente humana, como decía Einstein. Se puede entender entonces que para Freud la violencia aparece en un primer momento asociada con un acontecimiento traumático. La primera teoría de Freud, que luego cae en gran medida, es cierto, la teoría del trauma, muestra que el síntoma neurótico sería el efecto de un trauma. Esta teoría freudiana del trauma, si bien cae, en un punto el concepto de trauma redefinido se mantiene, tan es así que Freud lo retoma en Más allá del principio del placer. Pero incluso antes de Más allá del principio del placer, el trauma se redefine no como un trauma contingente, sino como el hecho mismo de que la sexualidad irrumpe violentamente por la acción de un adulto sobre un niño indefenso. Es decir, por una acción perversa, entre comillas, del otro que interviene con eso que Freud de una manera un poco elegante llamaba la seducción de los cuidados maternales. Es decir, la introducción violenta de la sexualidad a partir del otro. Cuando Freud abandona parcialmente la teoría del trauma, la concepción de una violencia inherente a la sexualidad no va a desaparecer. No va a desaparecer, por ejemplo, tal como lo leemos en 1905 en sus famosos 3 ensayos de teoría sexual, que es cuando surge el concepto de pulsión. El concepto de pulsión es un elemento antinatural por excelencia, en la medida en que resulta de una alteración absolutamente violenta, radical, de la relación del ser humano con su mundo, que viene a transformar para siempre la relación del sujeto, de un organismo, de un sujeto de la necesidad, de un organismo natural, biológico con el mundo. Es decir, desaparece lo que existe en todos los animales, desaparece una relación armónica con el mundo y una relación armónica consigo mismo. En la pulsión existe inexorablemente la violencia porque la pulsión no asegura una armonía natural del sujeto con el objeto, porque se confronta con la ausencia radical del objeto, que lo consagra a una permanente decepción.
Esto que señaló Lacan, sobre todo a la altura del Seminario 4, es lo que mostró que muchísimos analistas se iban desviando o siguiendo caminos que los llevaban a callejones sin salida porque no podían entender que en toda relación de objeto la clave es la falta de objeto. Es decir, la inexorable decepción, la inexorable disarmonía, la inexorable discordancia del sujeto consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Es decir, que todo lo que puede prometer una satisfacción está condenado a un desencuentro, a un encuentro que también puede ser, que también es inevitablemente un desencuentro. Y que a la vez entonces es fuente de una violencia constante. Los desarrollos que hace Freud en 3 ensayos, a su vez vinculados después con la tesis de Totem y Tabú, y por lo tanto también con el concepto de narcisismo en su dimensión más letal, y luego los comentarios sobre el problema de la repetición, el de trabajo, la introducción de la vida Volkswagen, es decir, la compulsión de repetición, las reflexiones que hace Freud en ese texto fundamental que se llama Los que delinquen por conciencia de culpa, todo esto va a concluir en 1920 para producir un concepto absolutamente nuevo, muy subversivo, muy impactante, que es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte como el nuevo principio regulador del aparato psíquico freudiano que destrona el principio de placer-displacer. Es decir, un principio según el cual el sujeto humano no busca esencialmente ni su bien ni el bien del otro. El sujeto humano está regido por el propósito de alcanzar un goce, más allá de todo bienestar, más allá de toda armonía, más allá de todo equilibrio. Si hay algo radicalmente subversivo del psicoanálisis freudiano, eso no es la tesis del inconsciente, que sin duda tiene un monto subversivo, no hay duda. Pero si hay algo radicalmente subversivo que produce mucho más rechazo que la tesis del inconsciente, es la introducción por parte de Freud, primero del concepto de pulsión en general, y luego específicamente el concepto de pulsión de muerte, pero en tanto principio esencial regulador de la vida humana. No la introducción de la pulsión de muerte a secas, sino ese principio que lo mueve al ser humano a ir más allá de todo bienestar, a avanzar a veces sin temor y sin piedad en un camino de la satisfacción sin que importen las consecuencias. Ese es el principio esencial que mueve la vida humana. Ahora, la pregunta, es cierto, es la pregunta de Freud. ¿Qué es lo que hace que no todos los seres humanos avancen y avancen y avancen en el camino de la pulsión de muerte, en el camino de una satisfacción en la que no importan las consecuencias que se puedan tener en ese avance para obtener la satisfacción? Freud decía, y bueno, en esos casos lo que sucede es que hay defensas frente a la pulsión. No es que son seres humanos que tienen una pulsión más débil o que no existen ellos. No, no, no. La pulsión existe en todos los seres humanos, es la pulsión de muerte, ese es el principio que rige la vida humana. Avanzar sin temor y sin piedad en el camino de su satisfacción sin que importen las consecuencias, aunque eso signifique perder la propia vida
o anular la vida de otro, en el caso más extremo. Pero ¿por qué eso no sucede siempre? En todos los seres humanos, ¿por qué no existe la guerra de todos contra todos y por lo tanto la aniquilación final de la especie humana? Porque en algunos seres humanos, con más o menos fuerza, existen defensas frente a la pulsión, respecto de las cuales Freud habla en Pulsiones y Destinos de Pulsión, para referirse sobre todo a cuatro defensas o destinos de la pulsión. Los destinos de la pulsión son las defensas frente a la pulsión, los diques frente a la pulsión. Si la pulsión requiere diques, es porque la pulsión es excesiva, porque la pulsión avanza sin temor y sin piedad en el camino de la satisfacción, sin que importen las consecuencias. Entonces, en ese sentido, se puede decir que las defensas frente a la pulsión, las cuatro defensas frente a la pulsión, la vuelta contra sí mismo, la transformación en el contrario, la represión y la sublimación, son diques. Pero yo podría decir con fundamentación que los primeros dos diques, las primeras dos defensas son características inmanentes de la pulsión. Toda pulsión vuelve contra sí mismo y se transforma en lo contrario. Esa es la estructura gramatical de la pulsión. Con lo cual quedarían esencialmente dos defensas, la represión y la sublimación, pero la represión y la sublimación no son más que dos estatutos, los dos estatutos que tiene el deseo humano. El deseo humano es reprimido o sublimado. El deseo propiamente dicho, el deseo en el sentido freudiano, tal como Lacan lo va a remarcar, con transformaciones, sin duda, respecto de lo que decía Freud, pero hay un sentido fundamental del deseo freudiano, el deseo en singular, ese deseo que en la parte final de la Traumdeutung, Freud dice es un deseo eterno, inmutable, eterno, que no puede dejar de persistir. Ahora es cierto que entre el sujeto y su deseo se pueden interponer diversas formas de goce, sobre todo el que más se interpone y que está en juego en las distintas variantes del síntoma, es lo que Lacan llamó el real parásito del goce, un goce parasitario, un goce que se interpone entre el sujeto y su deseo. Por eso es que Lacan en su versión del sujeto dijo algo extraordinario, remitiendo a una idea de Freud, aunque él no la explicita ahí en relación a Freud, pero deriva de Freud. No hay defensa frente al deseo. El deseo es la defensa frente al goce. Bien, a partir de 1920, entonces, la cultura deja de ser para Freud la causa de un goce que falta. No es que la insatisfacción de los seres humanos, la insatisfacción de la cual se queja sobre todo el neurótico es esencialmente un quejoso, en especial porque no obtiene la satisfacción que espera. El neurótico es el insatisfecho por antonomasia. Eso no es el resultado de una cultura que limita el goce, la satisfacción. De modo tal que el problema no está planteado para Freud en términos de que hay culturas que reprimen, que limitan. La represión no tiene un estatuto referido a la cultura que limita, por ejemplo, el despliegue de la sexualidad. Entonces habría culturas más limitativas, culturas menos limitativas, que sin duda existen, pero ese no es el problema esencial. No es el problema que condiciona la neurosis. La causa de la insatisfacción no es la cultura. La cultura es la organización simbólica de la vida humana que intenta lograr una regulación del goce. Y lo intenta siempre de una manera que en algún momento fracasa. Porque los lazos sociales regidos por el eros, podríamos decir el poder unificante del amor que todo lo une en el mundo,
está siempre asociado a la pulsión de muerte. Entonces, es decir, está asociado a un factor letal. Con este nuevo dualismo pulsional establecido por Freud en 1920, entonces hay una pregunta que es la que Freud se formula y que ya mencioné en el final del malestar en la cultura. ¿Qué va a suceder con el goce de la pulsión de muerte que Eros no puede dominar? Entonces, en ese sentido, se puede decir que hay un conjunto de cuestiones que tienen mucha importancia a partir de lo que enuncia Lacan leyendo a Freud. En el seminario 17, Lacan dice que el único origen de la fraternidad es la segregación. La segregación adquiere un valor fundante de todo aquello que en el campo humano funciona y no es más que un efecto del lenguaje. Con lo cual, entonces, después de hablar de la segregación que mencioné antes, de la exclusión que en el mundo actual se puede contar por millones de seres humanos que quedan excluidos de la cultura y la civilización, existe también otro principio inquietante que formula Lacan a partir de Freud, que el origen de la fraternidad es la segregación. La segregación tiene un valor fundante, pero esta es otra dimensión de la segregación. No es la segregación que mencioné antes. Tiene alguna relación, pero no es esa segregación a la que me refiero ahora. ¿Por qué? Ahora hablo de otra segregación, la que está en el origen de la fraternidad, no en el origen de lo que el discurso capitalista determina como segregación para excluir y excluir, como derivados incluso más bien del odio. Acá está postulando que hay otro tipo de segregación, porque el sujeto humano nace segregado. ¿En qué sentido? Claro, hay que entender ahora qué es este otro sentido de la palabra segregación o segregado. El sujeto nace segregado porque nace como sujeto y a la vez eso implica la caída del objeto que Lacan va a llamar objeto A. A la vez que su estatuto de objeto A impide su retorno ahí donde nunca estuvo, la condición de resto del objeto A lo interpela obligándolo a hacerse siempre representar por el significante. Dicho de otro modo, volviendo a una referencia freudiana, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud definió una especie de argamasa cohesionante de todo cuerpo social, diciendo que se trataba de una relación libidinal que tenía dos dimensiones. Una es la identificación recíproca entre los miembros de la masa que conforman una fraternidad. Es decir, un lazo horizontal. Como todos están reunidos porque se identifican en relación con un ideal, representado, por ejemplo, a veces por un líder. Es decir, una identificación vertical. Todos amamos al líder y el líder nos ama a nosotros. Esto que constituye una masa que
que se consolida en determinadas circunstancias, a veces más o menos, y que es inevitable porque no hay estructura social que no se sostenga en un significante amo. No hablemos de los líderes contingentes en las estructuras sociales de naturaleza, por ejemplo, política. Refirámonos ahora solo al significante amo encarnado en lo que se denomina el padre de la patria, y los otros significantes amos que lo rodean y que son fundamentales, y no hay sociedad humana que no lo tenga, que son la bandera y el himno nacional. Es decir, el padre de la patria, la bandera y el himno nacional como formas del significante amo que aglutinan. Por eso los seres humanos pueden pelearse incluso a veces hasta la destrucción y la muerte, porque pertenecen a partidos políticos diferentes o a equipos de fútbol diferentes, etc. Pero una vez que juega la selección nacional y todos tenemos la misma bandera y la misma camiseta y que representa una forma del significante amo, entonces estamos todos unidos, somos todos hermanos. Pero eso es porque a la vez ubicamos a un nuevo enemigo en el extranjero. La segregación fraterna, que es segregante, porque necesita siempre, ya sea en el pequeño grupo o cuando esto se extiende a toda la nación, a una nación necesita siempre la instalación del enemigo. La segregación no implica un ataque a la función paterna, porque el ideal finalmente se sostiene del padre. Ellos, esos otros que segregamos, resulta ser la contracara necesaria de cualquier nosotros. Si existe un nosotros, es porque inexorablemente estamos constituyendo otro grupo segregado que son ellos, que pueden ser adversarios, que pueden ser no tan amigos, pero también pueden ser enemigos. Porque entre los seres humanos, las relaciones sociales, los lazos sociales, se juegan en el plano de la amistad, en el plano de la rivalidad o en el plano del odio, es decir, de la relación con el enemigo. Un semejante para todo humano es amigo, rival o enemigo. A veces hay transformaciones, sin duda, pasajes. Y esto no impide que a veces exista también ciertas formas de seducción, fascinación y hasta amor por el enemigo. Es decir, existen muchas variantes, pero defino los tipos más fijos como el relativo al amor y al amigo, al amado y al amigo, como un amor sublimado, al rival, aquel que puede quitarme lo que tengo, y al enemigo. ¿Cómo explicar entonces la segregación cuando la segregación lleva a lo peor? Porque puede no necesariamente llevar a lo peor, pero cuando la segregación lleva a lo peor, es decir, al exterminio del otro, es decir, ¿cómo se puede pasar del campo de concentración al campo de exterminio? Porque lo que pasa es que me parece que hay que diferenciar la segregación inherente a toda formación social está sostenida en la segregación. Todo grupo social, en cualquiera de sus dimensiones que puedan pensar, las asociaciones de barrio, los partidos políticos, los equipos de fútbol, las instituciones psicoanalíticas, se constituyen a partir de la segregación. No es una mala palabra este uso, porque es inevitable la existencia de esa segregación para establecer lazos sociales. Ahora, esta forma de segregación hay que diferenciarla de otra forma de segregación. Es decir,
de la segregación que resulta de lo que Lacan llama el efecto universalizante de la ciencia en la época que domina a escala planetaria el discurso capitalista. El efecto universalizante de la ciencia. La ciencia opera sobre el sujeto arrasando con su división. La universalización impide la paradoja que existe entre las condiciones de universalidad y de singularidad del sujeto humano. La ciencia tiende a atacar la paradoja para concebir al sujeto como significante o como objeto. Esto no es un ataque a la ciencia, esto es un modo de pensar cómo incide también la ciencia de una manera problemática en la estructura del mundo contemporáneo, porque sin duda hay otra dimensión absolutamente propiciatoria. Cuando se concibe al sujeto humano como significante, la ciencia intenta programarlo, reducirlo a un objeto, y eso provoca inevitablemente su universal enmudecimiento. El enmudecimiento del sujeto implica un ataque a los lazos que el sujeto mantiene con el otro. A esto Lacan lo llama la forclusión del sujeto en y a partir de la ciencia, o la forclusión de la verdad inherente al sujeto. Es decir, un intento de suprimir los lazos de filiación que el sujeto mantiene con el otro. En este sentido, la ciencia es estructuralmente parricida, en la medida en que ataca a los ideales y a los grandes significantes que pueden conducir a los hombres. El nazismo se encargó de tomar en sus manos, de manera científica, la mayor empresa que se haya realizado jamás con el fin de suprimir definitivamente la barra de la castración que afecta al sujeto y al otro. Por eso es que un jurista que también operó durante un tiempo como psicoanalista, que fue miembro de la Escuela Freudiana de París, Pierre Legendre, dijo que el nazismo fue un pasaje al acto parricida. Es cierto, en el nazismo confluyen la potencialidad parricida y desubjetivante del discurso científico y la consolidación de un modo de interpretación de los textos fundantes que se instala a partir del encuentro del cristianismo y el Imperio Romano. Para entender esta idea que plantea Legendre, hay que ver qué significa el intérprete, la interpretación, pero desde la perspectiva amplia, no solo a partir del psicoanálisis. Todo intérprete responde explícita e implícitamente al problema de quién garantiza la validez de la interpretación. Y esto vale también para el psicoanálisis, sin duda. Aunque lo estoy planteando en un sentido aún más amplio. Hay tres maneras de concebir el poder de la validación de la actividad interpretativa. Una de esas formas, la que voy a señalar en primer lugar, es lo que se puede llamar la intransferibilidad de todo poder interpretativo desde el otro al intérprete. Para decirlo de otro modo, un texto hablaría por sí mismo y no por sus intérpretes. Es decir, que según esta concepción,
toda interpretación va a ser herética. El texto solo puede ser adorado según rituales misteriosos y por lo tanto esta concepción rechaza toda práctica interpretativa. Si la interpretación es herética, si toda interpretación es herética y esta posición privilegia el dogma, porque el dogma es lo que no se debe leer, lo que no se debe interpretar, entonces toda interpretación es una transgresión del dogma, es herético, entonces no hay que interpretar. Toda interpretación sería deformadora. Lo único que queda es adorar lo que existe en la palabra de otro, de otros, en un texto sagrado, en lo que dice el analista, en lo que dice un líder político, etc. Otra modalidad se sostiene en la suposición de una transferencia parcial del poder de interpretar. Es decir, que la segunda modalidad que menciono es que sí, es posible la interpretación, pero la interpretación siempre es parcial. Nunca llega a capturar todo lo que está en el texto. Esto es lo que define la posición del judaísmo en relación con los textos sagrados. Y lo que permite definir al pueblo judío como el pueblo de los intérpretes. Interpretaciones siempre parciales, que nunca agotan. Por eso es necesario otra y otra y otra. La tercera modalidad de validar una interpretación, del problema de la validación de una interpretación, porque en el primer caso no se valida la interpretación, se rechaza la interpretación. En el segundo caso la interpretación siempre es parcial y requiere otras y otras. La tercera modalidad surge más tardíamente. Surge en la época medieval, cuando se sostiene que lo real y lo simbólico son la misma cosa, la misma categoría. Esto fue evidente cuando en un concilio se transformó al Papa en el intérprete absoluto en el cristianismo. Esto no fue así desde los comienzos del catolicismo en particular. Esto fue un modo de privatizar la referencia absoluta, como dice Legendre. Es decir, que hasta ese momento el Papa no era infalible. A partir de ese momento el Papa encarna el poder de responder de lo imposible y se transforma entonces en infalible. Es decir, alguien que está en línea directa con Dios, de modo tal que sus interpretaciones dan cuenta de la verdad absoluta del texto y no se pueden discutir. No pueden haber otros que digan que eso no, que no están así. No, no, no. Acá hay un único intérprete absoluto. Hasta el advenimiento del régimen nazi, Occidente construyó todos sus montajes institucionales, por un lado, en la huella de la llamada civilización de los intérpretes, es decir, la tradición judía, apoyada en el hecho de que entonces es posible que ese texto se transfiera parcialmente al poder de la interpretación del intérprete, que realiza el intérprete. Pero en Occidente esta posición de la tradición judía se va deslizando cada vez más hacia lo que se podría llamar la idea imperial cristiana de una suerte de mesianismo hermenéutico que plantea entonces uno solo, en línea directa con Dios, que tiene la interpretación absoluta, infalible. Ahora bien, la imposibilidad de la transferencia total de la verdad del texto al intérprete, lo que hace que todo intérprete solo capte una parte
de la verdad del texto, constituye sin duda un peligro que atenta contra el anhelo de un poder absoluto. El poder absoluto es el que hace uno entre el lector y el texto. Es decir, diviniza al intérprete. La creencia cristiana en la llegada efectiva del Mesías, sin duda prepara el camino que va a culminar en Occidente con la irrupción del nazismo, dice Legendre, en una posición que se puede sostener porque se puede plantear que el, el nazismo finalmente intenta liquidar definitivamente al intérprete, cuya existencia atestigua de una imposibilidad de una transferencia total del poder de interpretar el texto fundamental, los textos fundantes de la civilización occidental, tal como Occidente lo propone, hacia el lector. Por eso el nazismo va a atacar el poder del texto suprimiendo a los hijos dilectos de los intérpretes judíos. Es decir, erradicar al pueblo judío de la faz de la tierra es eliminar la pretensión de eliminar de una vez por todas todo lo que hace obstáculo a la reunión definitiva del texto y el lector. Porque en ese sentido los judíos pasaron a encarnar el recuerdo de la castración, es decir, de un resto intransferible. La solución final que proponía el nazismo pretendía ponerle un final a la historia, lo cual no es más que el despliegue de las distintas lecturas de los textos fundantes. Freud ya había notado, dice Sibony en un texto muy interesante sobre este problema, Freud ya había notado que una misma exasperación, una misma irritación se apodera de aquellos ante la cercanía de la palabra psicoanálisis y ante la cercanía del judío. Y no se puede decir que con el tiempo estas dos palabras, estos dos efectos, tengan menos enemigos. Ello no es razón para confundirlos, aun si en su odio o en su ira el antisémico que expresa del horror del sema los vomite con el mismo rechazo. Estoy citando a Sibony. ¿Creéis saberlo todo? ¿O creéis ser poseedores del secreto de los dioses? No he sabido si estas injurias se dirigían a los miembros del pueblo elegido o a los psicoanalistas portadores de transferencias. Y no pregunté al profesor enroquecido que las profería en qué pensaba exactamente. Lo cierto es que en otros tiempos los campesinos, para bendecir sus campos, preferían apelar de algún modo a algún seguidor de la escritura antes que a un sacerdote desconocido y que en nuestros días recibe más de una vez procedentes de algún país árabe, personas enfermas de pensamiento, a quienes su familia, concluye Sibony, tradicionalmente antijudía, habían aconsejado consultar con alguien. Ve, hija mía, es asunto de judíos. Este párrafo de Sibony nos permite pensar que la ambigua atracción que ejerce la palabra psicoanalista como la palabra judío, atracción mezclada con repulsión, concierne a cualquiera que pase al lugar de esta palabra, a cualquiera que se suponga judío o analista.
Este fenómeno es conocido por nosotros, psicoanalistas, como también por los judíos, y no se lo puede reducir a un vago racismo. Es algo más concreto. El judío y el analista, uno y otro, son tomados como objetos de transferencia porque se les supone un saber su deseo, una connivencia con el inconsciente. Esta suposición no es ni verdadera ni falsa, solo más tarde se introduce en ella la verdad, porque esto expresa simplemente esa suposición, una de las propiedades del inconsciente, es decir, que se presta permanentemente al desplazamiento, a lo que cambia, a lo que se permuta, a lo que se transmuta, etc. ¿Por qué entonces judío y analista son soportes privilegiados de esas transferencias? Porque lo que los define como tales es que son tomados, llamados, recordados a ese lugar en que lo inconsciente pasa entre los resquebrajamientos de la ley y los sobresaltos de la represión. Entonces, Freud aclaró algunos de estos aspectos. Por eso se puede decir, como alguna vez sostuvo Jean-Joseph Gu, que Freud no solo escribió Moisés y la religión monoteísta para pensar el problema de la religión, el lugar del padre, y por lo tanto dar nuevas vueltas al problema de la transferencia, lo cual es fundamental, sin duda, introduciendo una variante que no es lo mismo, pero es una variante con sus diferencias respecto del mito de Totem y Tabú. Es decir, que también se juega el asesinato del padre. Pero no es el asesinato del padre del goce, sino del padre de la ley. No solo está eso, está también algo que se puede inferir a partir del hecho de que Freud postula, siguiendo a Céline, que Moisés era egipcio, que el padre del pueblo judío no era judío. Se puede afirmar entonces que Freud quizá escribe ese texto también como una respuesta a una frase terrible de Hitler en Mi lucha. Se puede inferir, Freud no lo dice, por supuesto, se puede inferir que también Moisés y la religión monoteísta es la respuesta a esa frase, a esa terrible frase amenazante de Hitler en Mi lucha. En Mi lucha, Hitler escribió lo siguiente: los judíos dicen que son el pueblo elegido, pero no puede haber dos pueblos elegidos, o ellos o nosotros. Estas pocas palabras, concluye Hitler, estas pocas palabras deciden todo. O ellos o nosotros. No puede haber dos pueblos elegidos. Es decir, se puede inferir que si Freud, es una hipótesis, responde a esa frase de Hitler, entonces Freud está afirmando que no existe ningún pueblo elegido. Porque apenas aparezca un pueblo que se cree elegido, va a aparecer probablemente otro que también lo crea y eso desencadena la lucha a muerte. Es decir, la posibilidad del exterminio de aquel que se considera el enemigo, porque es otro que quiere tomar mi lugar. Bien. Al elaborar la posición y el lugar y la función del analista, Freud pensó un famoso dispositivo de resolución del síntoma que posibilitaría el análisis en transferencia, pero al mismo tiempo él sostuvo, como también dice en Sigony,
en ese texto que se llama El psicoanálisis es una historia judía. Ahí, en ese texto, está esta siguiente frase de Sigony. Freud pensó un dispositivo de resolución del síntoma mediante el análisis de la transferencia, pero al hacerlo, tal vez quiso inconscientemente hacer operatoria esa posición precaria, inestable, compleja del judío como espacio abstracto donde en todo tiempo una transferencia vino a jugarse o más bien a bloquearse. Por eso es, agrego yo, que si los judíos presentificaron y presentifican el amor por lo simbólico, es decir, la interpretación, es el pueblo de los intérpretes, interpretación siempre parcial, los nazis, en cambio, encarnaron el odio a lo simbólico, el odio del nombre. Por eso el régimen nazi decidió homogeneizar la cadena filiatoria occidental mediante una purificación radical. La segregación se volvió entonces una herramienta en una empresa homogeneizadora que, sin embargo, no alcanzó para mantener el uno amenazado por la concepción judía de la filiación. Es decir, el aniquilamiento de los judíos, es decir, de la civilización de los intérpretes, fue la vía elegida para realizar el parricidio, en el sentido de un ataque al otro, de esa transferencia parcial, donde lo parcial finalmente no es más que uno de los nombres de la castración. Bien, para ir desarrollando ya algunos aspectos finales de lo que quería decir, voy a retomar algunos aspectos para llegar a una cierta conclusión, retomar algo de lo que ya dije. Había mencionado que en el lazo entre los semejantes es posible pensar la agresividad, es posible pensar que la agresividad es inherente al lazo con el semejante. Una agresividad que puede desencadenar la agresión, y eso es correlativo al yo narcisista, que solamente existe en la medida en que se ve en el otro. Bueno, este es un punto esencial, porque podemos recordar que en los años 50 Lacan plantea que hay un pacto de paz posible en medio de esta tensión agresiva. Lacan se basa en la etimología de la palabra símbolo. Recién mencionaba que el pueblo judío como pueblo de los intérpretes encarna la función simbólica, interpretativa parcial. Símbolo viene del griego symbalein, que literalmente quiere decir arrojar conjuntamente, como si dos cosas se arrojaran al mismo tiempo. El símbolo es la conjunción, la unión. La primera parte de la palabra sin quiere decir con, en realidad, unión, conjunción, dos piezas fragmentadas que pertenecen a una unidad originaria, están separadas, como si una moneda o una medalla se hubiera partido por la mitad, pero luego se pueden unir. El símbolo es la unión de esas dos partes. Símbolo quiere decir unión de dos partes que se arrojan conjuntamente y se enganchan y conforman ahora la reconstitución de una unidad, al modo de un pacto que se sella
Ese sellar un pacto, dos partes se necesitan para un pacto que se ponen de acuerdo, como si dos partes de una moneda se juntaran. Eso es el símbolo. Originariamente el símbolo era eso, era lo que se llamaba también la tésera, es decir, esa moneda que alguien tenía que para entrar en un lugar donde, para demostrar que él podía ser amigo y no enemigo, él tenía una mitad de la moneda que tenía que encajar con la otra mitad de una moneda o algo equivalente de los que custodiaban esa ciudad. Entonces ahí se establecía un pacto. Podés entrar porque no sos un enemigo. Eso se llama símbolo. Eso quiere decir símbolo en el original griego. Efectivamente, entonces el arrojar fragmentos que encajan implica una unión, un pacto. El símbolo es entonces una mediación entre dos partes. Y en el caso del ejemplo último que di, es una mediación y una unión entre dos partes que posibilita el reconocimiento. Lacan siempre destacó el papel mediador del símbolo. El símbolo principal para los seres humanos es el lenguaje y la función de la palabra. El lenguaje y la palabra es el símbolo por excelencia que instituye el acuerdo, es decir, aquello que puede evitar, al menos por un tiempo, el enfrentamiento, la lucha a muerte. Al símbolo, entonces, le corresponde, como decía muy bien ya Lacan cuando introduce los tres registros, le corresponde una función pacificante, es decir, un tercero entre dos partes, eso que permite la unión de dos partes. Lacan introduce los tres registros y esta introducción es absolutamente subversiva en el pensamiento occidental. No es un mero agregado al psicoanálisis, es absolutamente subversivo por dos motivos. Primero, porque rompe con toda una tradición occidental en particular que se sostenía en pensar dos términos que se oponían entre sí. Por ejemplo, mente y cuerpo. Lacan, en cambio, en vez de pensar mente y cuerpo, piensa tres términos para pensar la subjetividad humana. No se trata de la mente y el cuerpo, la mente dentro del cuerpo, y a su vez la mente dentro del cuerpo y ese cuerpo en relación con otros cuerpos en un medio social, al modo de un viejo ejemplo que había, y un viejo gráfico que había hecho Pichon-Rivière y que tomó Blecher en su libro Psicología de la Conducta. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que formula Lacan con los tres registros. Los tres registros son tres registros de la subjetividad humana. El primero que Lacan enfatiza y que pone en un orden de primacía, al principio, después ya no, pero es porque le interesa poner ahí de relevancia la función mediadora de la palabra. Pero, como ya dije, esto no es tan sencillo, porque más allá de esta función pacificante, la palabra, la función de la palabra en el campo del lenguaje, tiene también un vínculo con la muerte. Un vínculo que Lacan nunca dejó de señalar porque hay una violencia inevitable en la estructura de la subjetividad humana, porque justamente el elemento pacificante, la palabra, la función de la palabra en el campo del lenguaje, es decir, el símbolo, se manifiesta, dice Lacan, en función del campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, el símbolo se manifiesta en primer lugar como asesinato de la cosa. La asociación de la palabra símbolo con la palabra asesinato no es el asesinato de una persona, pero ya está indicando un grado de violencia.
La expresión "la palabra es el asesinato de la cosa" es una expresión, es una frase de Hegel que Lacan toma textualmente y la acepta sin duda, porque la palabra nos introduce en la vida, pero de alguna manera nos mata al inscribirnos en el orden simbólico. Nos mata la relación inmediata con la cosa, en ese sentido amplio, figurado de la palabra mata. Nos mata en el sentido de que nos priva de la relación inmediata con la cosa y nos sumerge en un mundo de discordancia, de insatisfacción. Nos condena a un destino mortal que justamente por la existencia de la palabra sabemos que somos mortales. El sujeto se hace sujeto por el filo mortal del lenguaje, lo que tiene como consecuencia el dolor de existir. Existir quiere decir, existir quiere decir literalmente, etimológicamente, estar fuera. Es decir, que existir implica que hay algo que está forzosamente excluido, y excluido por el significante que nombra, que bautiza, que nomina, que inscribe al sujeto. Pero el ser queda solo representado y por eso mismo ausente. La existencia, que está posibilitada por el lenguaje, tiene entonces una doble característica que en 1957 Lacan definió así: la existencia humana es inefable y estúpida. Inefable es un término que corresponde al hecho de que el significante solo puede representar al sujeto porque ningún significante puede representarlo en forma absoluta. Es decir, ningún significante puede decir lo que el sujeto es. Por eso nosotros siempre tenemos que encontrar otro significante que intente decir lo que somos, o que intente decir el ser de lo que sea. Pero siempre ese significante va a fracasar porque el significante solo es representativo, nunca designa el ser. Como cuando decimos un embajador representa, pongamos por caso si esa gente representa a la Argentina, pero no es la Argentina. Todo lo que es representación, como es el significante, representación del sujeto que el significante produce, nunca puede designar el ser. El significante solo puede representar al sujeto, pero ningún significante puede significar en forma absoluta. Representar en forma absoluta quiere decir que hay algo que queda excluido de la representación por parte del significante. El ser del sujeto queda excluido. Por eso la existencia, el ser del sujeto es inefable, porque el ser como tal es innombrable, solo puede ser representado. Entonces, como decía recién, para ir concluyendo, podría tomar en cuenta una última cuestión relacionada con todo lo que venía planteando, ¿no? Se puede decir que el sujeto que se constituye entonces en el lugar del otro no es meramente un sujeto ligado al lenguaje y la palabra, también es un sujeto que está referido a un goce que falta. Por eso la castración es redefinida por Lacan a partir de un goce que siempre falta, pero que el sujeto humano quiere volver a encontrar, y al volver a encontrar, a veces, si no existen las defensas adecuadas, los famosos destinos de la pulsión, entonces es posible que la pulsión avance desligada, sin temor y sin piedad, sin que importen las consecuencias, hacia lo peor. Ese me parece que es uno de los puntos importantes
para tomar en cuenta el problema que tratábamos de desplegar hoy desde algunas perspectivas, ¿no? Por eso es importante plantear lo que se puede llamar, a partir de lo que dije, una ética ante la violencia. Es decir, una ética que tiene que inscribirse de algún modo en una tradición socrática. Es decir, que se puede pensar en una paráfrasis del famoso aforismo freudiano que el mismo Lacan considera de naturaleza presocrática, todavía más importante. Donde ello era, el sujeto debe advenir. Bueno, yo dejaría acá y bueno, dejaría lugar a que ustedes intervengan también, por supuesto. Por favor, gracias, muchísimas gracias, Rolando. Excelente tu enseñanza. A todos los presentes, el que quiera intervenir, preguntar, comentar, por favor levante la manito, así y se va desmuteando en el orden que vayan levantando la mano. Me voy a tomar el atrevimiento de ser la primera que te pregunte. Sí. Me gustaría, te seguí con mucha claridad, sos muy claro en tu exposición, si bien hay muchos conceptos. Me quedó sin terminar de poder comprender, o con ganas de saber más, acerca de las diferentes relaciones que puede tener el sujeto con ese otro enemigo. Vos dijiste que no hay una sola forma, que incluso puede haber el enemigo como un amor al enemigo, me pareció escuchar. Lo puedo pensar desde la necesidad obligada de poder poner todo eso afuera, porque si no me quedaría dentro además, si no encuentro otro a quien depositar, pero me quedo corta. Quisiera saber si podés decir algo más. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, así por ahí a lo mejor asocio algunas de las preguntas entre sí. Si no, contesto una por una, no sé, como ustedes quieran. Si alguien más quiere preguntar, si no, porque a veces las preguntas se articulan, ¿no? Si no, empezamos con la pregunta Mirta. ¿Sí? Sí, yo te quería preguntar un poco, bueno, gracias por tu exposición realmente excelente. Yo te quería preguntar, de algún modo, ¿cómo está actuando el Dios capitalista, digamos, el impulso al consumo, la situación actual, porque ese es uno de una de las cuestiones que estamos tratando de ligar nosotros, en esta exacerbación o este incremento, para decirlo de algún modo, o esta desnudez de la pulsión de muerte, ¿no? En esto que vos dijiste de la segregación, de la exclusión, bueno, más o menos esa es mi pregunta. Sí. Bueno, bueno, podemos tomar estas dos preguntas. En la primera, cuando yo decía que en la relación con el semejante se puede jugar por un lado el amor y la amistad, por otro lado la rivalidad, y si no, la otra posición es la de enemigo, amigo, rival o enemigo, si quieren abreviarlo así. Pero es cierto que estas diferenciaciones no son compartimentos estancos, porque también hay rivalidad con el amigo. También puede entonces establecerse el pasaje de la rivalidad a la enemistad, de la amistad con la rivalidad y el enemigo puede haber pasajes de
Y también puede existir en algún momento el amor al enemigo, se puede desencadenar el amor al enemigo. Si el enemigo se presenta como poderoso, no hay duda que el neurótico, sobre todo el neurótico, desde su posición fantasmática típica, puede llegar a encandilarse con un otro poderoso, que aún incluso sea su enemigo o que lo someta. Entonces ahí surge toda una problemática fundamental de la neurosis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que desde su fantasma el neurótico consolida un otro absoluto bajo la forma del padre fantasmático. El padre fantasmático no es más que aquel que neutraliza la castración del otro, es decir, el que se presenta como un otro omnipotente y absoluto. Por eso el neurótico se fascina con los que ocupan un lugar de otro absoluto, que está encarnado en personajes diversos, o que puede estar encarnado en personajes diversos, o en grupos diversos, o en partidos diversos, en partidos políticos, o en grupos diversos. Entonces hay una posibilidad de fascinarse por parte del neurótico en alguien que ejerce incluso un poder dominante y avasallante, que coloque a un sujeto en el lugar de un objeto despreciable, de sacrificio. Bueno, eso, el neurótico a veces se siente muy cómodo en esa posición, aunque se queje. ¿Por qué? Porque hay algo que le garantiza, aunque sufra. La comodidad principal asociada también paradojalmente al sufrimiento es que encontró ahí un padre protector, que es lo que al neurótico le falta, la garantía del padre protector. Por eso el neurótico, como decía Lacan en uno de sus últimos seminarios, es el que quiere ser perverso. Por eso se fascina con los perversos. Por eso es el partener más adecuado para los perversos. Las llamadas estructuras clínicas, si mantenemos los tres términos neurosis, perversión y psicosis, son formas de religión. Son formas de religión, porque el fantasma es religioso, el fantasma en la neurosis, el fantasma en la perversión. Y en la psicosis, que no existe realmente fantasma, es el otro, hay un otro absoluto. Por eso no es cierto lo que decía Freud, que en la psicosis no hay transferencia. Al revés, el psicótico no puede salir de la transferencia, pero de la transferencia en la que ya está, no con el analista, la transferencia con el otro que lo persigue, que lo quiere matar. Con ese otro no se puede desprender, está en transferencia con ese otro. El conjunto de los perseguidores, por ejemplo. Entonces, las estructuras clínicas, al modo de lo que se denominan clásicamente, aunque estén discutidos estos términos, neurosis, perversión y psicosis, son formas de religión. No importa la religión que uno dice que tiene o que no tiene, si es ateo. Todo ser humano es religioso, pero desde el punto de vista de la perspectiva del fantasma o de la perspectiva de la relación del psicótico con su delirio. Cree. Y el neurótico necesita creer. Y el perverso también. El perverso no es un transgresor de la ley. El perverso, como dice Lacan, es un hombre de fe, porque tiene que instaurar el valor que tiene, no la ley pacificante, sino la otra dimensión de la ley, que es la ley que funciona como imperativo de goce, que es el superyo. La ley que ordena gozar. Es decir, el perverso no es alguien que, como cree el neurótico, hace todo lo que él no puede porque tiene dificultades, inhibiciones, represiones, sino el neurótico cree que el perverso es alguien libre, que hace lo que quiere. Y no, el perverso tiene que cumplir la orden del superyo, ya que el superyo no son los escrúpulos de la conciencia, el superyo es una orden, un imperativo de goce, es la orden es un imperativo obsceno y feroz, obsceno porque ordena gozar y porque nunca se satisface aun cuando el que padece el efecto del superyo cumpla la orden, porque el superyo es insaciable, obsceno y feroz, insaciable.
una orden de goce que nunca colma al superyo y siempre exige más y exige más. El perverso está sometido a la orden superyoica. Hay que gozar, es su premisa, pero la premisa a la cual está sometido. Por eso el perverso no es un transgresor de la ley. El perverso es un hombre de fe, pero porque construye la ley, porque que construye la suposición de que la única ley es la ley del superyo, que es una de las dimensiones de la ley a la cual él está sometido. Entonces el neurótico necesita creer y el neurótico necesita sostener un amo. El neurótico necesita sostener un amo. Por eso alguien puede quedarse a veces muy gozosamente, aunque sufra, sin duda, porque el goce incluye la posibilidad del sufrimiento, sin duda, el goce no es el placer, puede quedarse durante años con alguien que lo maltrate, que le pegue, etc. ¿No? Esto no es una justificación de la violencia, porque sin duda hay una víctima y un victimario, pero nosotros no podemos reducir las situaciones de maltrato a una relación dual de víctima y victimario, porque todo es más complejo, ¿no? Eso no quiere decir que la víctima no merezca un castigo cuando maltrata, pero no se puede reducir a una simplicidad enorme como esa, un fenómeno mucho más complejo. Entonces es posible. Eso que algunos llaman de una manera periodística el síndrome de Estocolmo, es decir, el amor que se presenta frente al torturador, frente a aquel que hasta quiere mi muerte, o desea solo mi confesión, a lo mejor para después matarme, sin embargo puede generar fascinación desde ese lugar de poder. Y sí, el neurótico se fascina con aquel que parece dominar el goce, que parece saber sobre el goce, y en realidad no sabe sobre el goce. Pero el neurótico, que es un pobre sufriente, que no sabe cómo arreglárselas para encontrar un poco de goce en la vida, se fascina con aquel que proclama saber sobre el goce, pero no sabe por el goce, porque nadie sabe sobre el goce, porque el goce es lo que se excluye del saber. Pero el perverso así se presenta y por eso fascina al neurótico, por eso todo neurótico desea ser un perverso. Fantasmáticamente hablando, desde ahí viene lo que al neurótico lo fascina. Porque el neurótico no puede dejar de seguir deseando, porque el deseo del neurótico es un deseo de desear. En cambio, el deseo del perverso es un deseo imposible, que siempre fracasa. En ese fracaso produce efectos lamentables, terroríficos muchas veces, pero el deseo del perverso es un deseo de aniquilar el deseo y transformarlo en goce. Por eso a eso Lacan lo llamó voluntad de goce. Y el perverso sin duda se fascina frente a la voluntad de goce del perverso. Entonces, sí, la neurosis es una religión, la perversión también lo es. Pero el fantasma, que es religioso en todos los seres humanos, que son neuróticos o perversos, no en el caso de los psicóticos, pues se trata de otra dimensión religiosa, ese fantasma, que es un fantasma de ponerse en posición sacrificial frente a un otro absoluto, el neurótico tiende a ponerse, aunque puede con otros hacer todo lo contrario, pero en algún punto con alguien tiende a ponerse en ese lugar de objeto sacrificial frente a un otro absoluto que lo fascina. Esa posición sacrificial es una posición crística, es una posición donde el sujeto neurótico en el fantasma se identifica con Cristo sometido al Padre, ¿no? Por eso Lacan dijo, la religión católica es la verdadera, pero no porque las otras sean mentiras o falsas. No, la religión católica es la verdadera porque toca la verdad de la estructura fantasmática, porque lo que propone en su concepción remite a la estructura fantasmática. Todos somos Cristo en nuestro fantasma sometido por el Padre, sacrificados en favor del Padre, para sostener un Padre absoluto, como dice Lacan. Cristo no salva a los seres humanos, Cristo salva a Dios, es decir, constituye a Dios en un Padre omnipotente. Y eso es totalmente tranquilizador para el neurótico, saber que en algún lugar no existe la castración, no existe la falta de saber sobre el goce. Entonces es perfectamente posible que el neurótico se fascine con todos aquellos que están aún cuando sean sus enemigos, en una posición de borramiento de la castración, ¿no?
Bueno, Gracias. en relación con la pregunta de Mirta, bueno, podríamos asociar a esto, a esta pregunta o este problema que estaba planteando recién, porque el discurso capitalista que hoy rige a escala planetaria es un discurso donde se promociona, donde está promocionado a escala social el imperativo superyoico. Por eso es que hoy los lazos sociales que predominan, en general, el mundo no es homogéneo, sabemos que hay grandes diferencias sociales, culturales, religiosas, etc. Pero si bien nosotros no podemos desconocer todo lo que también muchos investigadores fuera de nuestro campo desarrollan sobre esas diferencias desde el punto de vista sociológico, histórico, antropológico, político, etc., económico, todo eso tiene sin duda enorme importancia y tenemos mucho por aprender de los estudiosos en esos campos, en todos los puntos, ¿no? de las relaciones entre los sexos, de los problemas sociales, de las diferencias entre las religiones, las culturas, etc. Pero también nosotros podemos decir desde nuestra perspectiva que el discurso capitalista, no el capitalismo, porque sobre el capitalismo, el capitalismo es un sistema económico del cual, como ustedes saben, Marx fue el primero que que planteó la legalidad de su estructura, y particularmente el gran problema de la mercancía, de la transformación de seres humanos en mercancía y la plusvalía. Pero cuando Lacan habla del discurso capitalista, es el discurso, los lazos, discurso es decir lazo social, los lazos sociales que se generan en el mundo donde domina el sistema capitalista. En nuestro mundo, que es donde sin duda domina prácticamente en todo el mundo. Entonces, ¿qué promueve ese discurso? ¿Qué lazos sociales promueve? Bueno, promueve lazos sociales muy diferentes a los lazos sociales de la época victoriana, en donde el malestar en la cultura implicaba lazos sociales, donde la insatisfacción se manifestaba a partir de eso no se habla, ¿no? Por eso la neurosis, la represión, era el elemento dominante en los lazos sociales. En cambio hoy, como rige a escala social el imperativo superyoico, que es hay que gozar, los lazos tienden a ser perversos, pero no porque dominen los sujetos humanos y se transformen en perversos, sino porque el empuje del imperativo superyoico a escala social ordena gozar, pero la relación perversa particular que se establece es una relación paradojal. ¿Por qué? Porque no es que promueva más los lazos perversos, posibilita más que la perversión tenga un lugar mucho más desplegado. Sí, se despliega con más facilidad la perversión, sin duda porque la perversión se define como la propuesta del perverso de creer que él sabe sobre el goce y la ingenuidad y la creencia del neurótico que también cree que el otro sabe lo que él no sabe, cómo gozar. Pero en el discurso capitalista lo que se promueve es la relación con objetos de goce. Y entonces, por eso el discurso capitalista, que no es un verdadero discurso, no es un quinto discurso lacaniano, cuando él lo introduce como una variante del discurso del amo, para indicar que es un discurso paradojal, un pseudo discurso, es un discurso que rompe los lazos sociales. El discurso del lazo social es un discurso que rompe el lazo social, esa es la paradoja. ¿Por qué? Porque tiende a que cada uno esté solo con su objeto de goce, porque ofrece en el mercado los objetos que se supone que son aptos para el goce para todos. Y esto es imposible. ¿Por qué? Porque no existe ningún objeto apto para el goce para todos, porque no hay goce para todos, no hay goce del otro, no hay una universalización posible del goce, donde ahora hay algo que sirva para que todos gocen. No, ese es el deseo sí es el deseo del otro, pero no hay goce del otro, dice Lacan. No, goce del otro no hay deseo, el deseo es el deseo del otro. El deseo que el otro impone y el otro que desea en mí.
pero el goce, no hay goce del otro, el goce es altamente singular, cada uno goza como puede en la vida, no hay universalización de las condiciones de goce. Sin embargo, el discurso capitalista pretende universalizar las condiciones de goce y ofrecer en el mercado eso que Lacan llamó letosas, es decir, objetos que se supone que podrían ser objetos para todos. Entonces ahí van todos detrás, algunos por algunos objetos, otros por otros, desesperados para encontrar esos objetos que prometen el goce. Y entonces se supone que cada uno va a estar solo con los objetos de su goce. Por eso el discurso capitalista promueve un mundo más bien autístico, un goce autístico, ¿no? Bueno. Gregorio quería hacer Gregorio, sí. ¿Se escucha? Sí. En relación a lo que estás planteando vos ahora, ¿no? Sobre objetos de goce, el imperativo superyoico de este momento actual del capitalismo, digo, debe haber alguna relación entre esto que vos planteás y por qué se da en nuestro país, pero no solamente, en otros lugares del mundo, lo que se conoce como votar a su verdugo, ¿no? Lo que se conoce como votar a su verdugo, la gente que elige líderes que finalmente terminan gozándolos, humillándolos, saqueándolos, como quiera llamarlos, ¿entiende? ¿Por qué cada vez sucede esto en muchos lugares, no solamente en nuestro país, que hay gente que termina eligiendo a su propio verdugo, como líder, digo, ¿no? No creo que se pueda explicar solo por la manipulación de los medios de comunicación, qué sé yo, que todo eso está, ¿no? No. Hay algo propio de este momento actual, ¿no? Que promueve ese tipo de relaciones sociales. ¿Entiende lo que pregunta? Esa es la, sí, sí, esto que decís, Gregorio, es la, yo creo que es algo que pertenece a eso que, pues, para decirlo con una expresión, que pertenece a la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, naturaleza humana lo digo en el sentido de la realidad fantasmática. Esto existió siempre. Lo que pasa es que a lo largo de los tiempos históricos tiene variantes, sin duda. No es lo mismo ahora que en otras épocas, pero porque hay variantes culturales, sociales, etc. Pero en realidad el sometimiento a un amo que incluso puede aplastar, puede hasta someter, castigar, violentar de distintas maneras, es un rasgo fundamental de la estructura fantasmática neurótica, que existió siempre. Alcanza con leer un texto que se puede leer, porque en una época era muy difícil de conseguir, pero hoy está hasta en internet, ese opúsculo de Etienne de la Boétie, que se llama Sobre la servidumbre voluntaria. Que está escrito, él lo escribió, no se sabe la edad que tenía exactamente, pero se calcula que tenía 23 años, iniciado el siglo XVI, 1513, 14, no recuerdo el año exacto, pero a comienzos del siglo XVI, ensayo sobre la servidumbre voluntaria. Y es maravilloso porque servidumbre voluntaria, claro, hoy nosotros podemos ver la palabra voluntaria como voluntad, entre comillas, inconsciente, ¿no? El ofrecerse como objeto de sacrificio al amo. Eso existió siempre, eso forma parte de la estructura neurótica. En nuestros tiempos, bueno, en nuestros tiempos tiene su particularidad. La estructura que posibilita el someterse a un amo que castiga, que oprime, deriva de la estructura neurótica. El neurótico se ofrece al modo de Cristo para ser sacrificado, ¿no? Tiende a eso, también puede rebelarse frente a eso, puede luchar frente a eso, es cierto, pero hay algo de la neurosis que lo lleva a fascinarse. Es cierto que también es posible a veces ir y venir o tomar distancia o estar advertido de que esa es una posibilidad y entonces no entrar, sí, ¿no? Pero bueno, se supone que uno de los objetivos del análisis es ese, justamente, ¿no? Eso también sería una forma de regulación de la pulsión. Es decir, o una forma de desregulación, de alguna manera, esa posición sacrificial. Esas son formas de, no, yo digo, todas las formas son de regulación y distribución.
todo depende de cómo se distribuya. Si es, yo me ofrezco para que todo el goce esté del otro lado, o para que mi goce esté al servicio del otro, y también es mi goce, pero al servicio del otro, eso es una metabolización, regulación y distribución. Siempre hay, los discursos son regulaciones, distribuciones, metabolizaciones del goce. Hay que decir, el goce es castigando al otro, ofreciéndose al otro, o variando, porque ya sabemos que hay neuróticos que a veces castigan, e incluso a modo de cierta inflexión perversa, y después se someten en el trabajo al jefe y después llegan a la casa y maltratan a la mujer, a los hijos, o lo que fuere, o al revés, ¿no? Maltratan a sus empleados y después llegan a la casa y es un sometido. Y todo puede ser. Y sí, son distribuciones del goce. Nunca hay desregulación, hay regulaciones, metabolizaciones y distribuciones posibles. Sí. Bueno, ya estamos, ¿no? Estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Estamos en la hora. Muchísimas gracias, Rolando. Realmente esto de cosas que pusiste en claro, Bueno, muchas gracias a muy ustedes importante. por participar y por la invitación, por supuesto. Y es un gusto para mí, bueno, ver a todos los presentes, a muchos de los cuales conozco, pero también obviamente a los del Centro de Guatemala, que hace un tiempo que no los veía. No nos veía. Sí. Excelente, Un Rolando. aplauso para Rolando. Nos Muchas gracias. desmuteamos. Gracias. Gracias. Gracias, Rolando. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, buen día. Chao. Chao, buen día a todos. Buen día. Gracias, Chao, gracias por gracias. participar.